tal, mis queridas amigas y amigos? Hoy estamos de nuevo juntos en este capítulo 2 de mi cuaderno de bitácora, en el que quiero hablar del momento en el que se me abrió el mundo, se me abrió el universo, se me abrieron los ojos del alma y del corazón a toda una historia, a toda una película. En el anterior capítulo os comentaba que más o menos hasta los 18 años yo había llevado un tipo de vida más o menos en dirección a conocer, a saber del mundo de la astrología, del esoterismo, las cosas que se oían, pero no había casi material, no había libros apenas, casi todos los libros que había venían de Editorial Buenos Aires, a propósito, gracias a Argentina, gracias a Editorial Buenos Aires, y de algún otro país, algunos de México también venían, y casi todo lo que se conocía en aquel momento era muy poquito. Del mundo del psiconismo, de la metafísica, poquísimo, y del tema de la psicología, pues muy poco también. Os comenté que llegó a mis manos Hermes Trismegisto con la tabla Esmeralda, y aquello fue algo sensacional. Sin embargo, no comprendía prácticamente nada de lo que estaba leyendo en aquel momento. A continuación, os he comentado también en el anterior capítulo que hasta los 25 años fue realmente una historia de desarrollo personal, desarrollo profesional. Aprendí muchísimo, trabajé en el mundo de seguros, había trabajado antes en el mundo de la banca, trabajé desde los 13 años, empecé a trabajar, había trabajado en una zapatería, luego había trabajado en un hotel de botones. Había estado también en unas tiendas que en España se llaman tiendas de ultramarinos, que es que los chicos muy jovencitos cargábamos unas cajas muy grandes para llevar a las señoras con todo tipo de, podía haber fruta, verdura, latas, botes, comida, detergentes, todo lo que podía llevar en los hombros un chico joven, que era mucho, nos cargaban mucho, la verdad, y era en un barrio rico de Madrid, era en la zona de entre Goya y Barrio Salamanca. Y ahí es verdad que mi hermano, trabajé un poco, no me acuerdo si semanas, con mi hermano mayor, Santiago, y ahí fue mm, comprender que había que sacrificarse y trabajar mucho. Me levantaba muy temprano, nos levantábamos muy temprano, muy temprano. Volvíamos terminábamos a las 6:30, 7 el trabajo más o menos, y había que ir volando a una academia que estaba en la zona de Manuel Becerra, más o menos, de la Plaza de Roma de Madrid. Y en esa academia teníamos que acabar el bachiller porque habíamos tenido que abandonar los estudios, pues porque no había dinero, igual que millones de personas en ese momento en España, millones de gente joven. Después de trabajar de camarero, perdón, de camarero, de trabajar de zapatero, estuve en una zapatería en primer lugar, me ganaba 100 pesetas a la semana, impresionante. Luego estuve trabajando también, como he dicho, de botones. El orden no sé si es ese, pero creo que sí. Primero zapatería, después de botones, en un hotel. Me levantaba a las 5:30 de la mañana. Eso fue uno de los grandes horrores de mi vida, levantarme a las 5:30. Gracias a mi padre que me despertaba muy suavecito. Y bueno, me metía en el autobús y quería morirme, porque para mí era una hora inhumana realmente. Y con 13 años, imagínate. En aquel momento había un sistema político en el que se permitía más o menos que pudieras trabajar con cierta edad, jovencito, sin papeles, digámoslo así, sin seguros, sin ningún tipo de derechos y en dinero contante y sonante. En una época en la que no existían realmente leyes leyes buenas y maravillosas para el mundo de los trabajadores, y había muchísimos chicos jóvenes de 13, 12, 11. Mi madre nos contaba que empezó a trabajar a los 6 o 7 años segando, con lo cual, pues bueno, era una España un poco complicada, y en un momento, muchos años después de la posguerra, años después de la dictadura, todavía había mucho mercadeo con los trabajadores, ¿no?
y se permitía, entre comillas, se permitía que trabajáramos los menores de edad. Desde luego, desde de 14 a 18 años podía trabajar todo el mundo legalmente, pero de 13, bueno, se miraba para otro lado y me tocó trabajar con 13 años. Fue una etapa que recuerdo como que hacía muchas cosas, porque me levantaba muy temprano, iba a trabajar y luego por la tarde-noche 7, 8 de la tarde o algo así, entraba en una academia que se llamaba Academia Nocturna para Adultos, Academia de Bachiller Nocturna para Adultos. Y era una academia filial en la que teníamos que acabar, mi hermano mayor y yo, terminando el bachiller, ¿de acuerdo? Sin embargo, a los 14 años acabamos casi todo el bachiller, pero no todo. A los 14 años entré recién cumplidos 14 años, en abril, creo. Entré en el Banco de Vizcaya, en aquel entonces Banco de Vizcaya, de botones. A partir de ese momento se abrió un mundo para mí impresionante, en el que empecé a conocer gente, empecé a conocer el sistema social, el sistema político, el sistema económico, empecé a comprender que había dos mundos, básicamente dos mundos, que eran el de los ricos y poderosos y el resto de la humanidad. Esto en América Latina todavía lo veo cuando voy allí, el de los ricos y gente de alto nivel adquisitivo, clase media alta, y luego el resto de la humanidad. Esto se ve mucho todavía en América Latina. No en toda América Latina, pero en una buena parte. Y se estaba fraguando las clases medias, que yo creo que en España es lo mejor que pudo suceder en aquel momento desde el punto de vista político, económico, social, las clases medias, de las que mi familia acabó participando en poco tiempo porque trabajábamos los hermanos, mi madre, que trabajaba exageradamente también, tanto para la casa como fuera de casa. Ella era asistenta, atendía casas, hacía la limpieza de casas de personas que tenían mejores condiciones económicas y además nos atendía a nosotros, a mi padre, las cenas, las comidas, las meriendas, los desayunos, la cama, el médico, todo lo atendía mi madre. Mi madre era una máquina, increíble como la inmensa mayoría de las madres del mundo. Y ahí me tocó trabajar en banca, comprender el mundo de la banca, el mundo financiero, porque formaba parte de ser botones de banca el hecho de formarte en su sistema, en el sistema bancario. Y por tanto tenía que acudir todas las tardes, acababa el trabajo a las 3 y creo que a las 4 o las 5 de la tarde había que estar en la academia de banca superando pruebas y pruebas de contabilidad, de economía, de historia, de gramática, de literatura, no me acuerdo muy bien las materias, técnicas de comunicación, ya aprendíamos una cosa que se llama técnica de comunicación, de lo que me acuerdo ahora mismo, eran unas materias que no tenían mucho que ver con el derecho y aquello pues me pareció simpático. Además, lo más importante que me ocurrió con 14 años es que empecé a conocer muchísima gente del mundo de la banca, entre los que se encuentran personas que eran muy intelectuales, muy avanzadas, ya sí tenían un poco de dinero, ya vivían un poco mejor que el resto de la sociedad y entonces les daba tiempo y dinero para comprar libros. Los libros eran una cosa cara en aquel momento y había intercambio de libros entre las personas, había alquiler de libros, podías ir a una tienda y alquilabas un libro por una semana, no existían todavía las bibliotecas o había muy poquitas y eran sobre todo para temas universitarios. Entonces descubrí un mundo impresionante a los 14 años. Como yo era el jovencito del departamento en el que me tocó trabajar del banco, me empecé a juntar con los botones, creamos grupos, en fin, incluso nos sindicamos, muchos de los botones nos sindicamos en distintos sindicatos de la época, empecé a ejercer de pensante político, empecé a tener ideas políticas contrarias al pasado, contrarias a todo lo que tiene que ver con la dictadura, etcétera, etcétera, pues como todo el mundo más o menos, como casi todo el mundo. Como mucha gente que estaba contra la antigua dictadura y demás, y entonces había una tendencia a ser más modernista, más progresista, más revolucionario y demás, y yo formé parte de las tendencias nuevas políticas, de la nueva historia,
social, económica, pertenecía a un sindicato en aquel momento y la verdad es que fue fascinante, fascinante. Aprendía todos los días algo nuevo, conocía cada día gente joven y como todos eran mucho mayores que yo tenía entonces 14 años, pues había personas del mundo administrativo, de los administrativos y jefes de los bancos en aquel momento que me llevaban a teatros, a cines, a salas de fiesta, a bares, a restaurantes, que para mí aquello era un mundo porque yo venía de la pobreza absoluta. Y la verdad es que fue para mí un descubrimiento increíble ver que existía un mundo tan fascinante como este. En mi casa ya había ciertas comodidades a partir de los 17, 18, porque ya llevábamos varios años trabajando mi hermano y yo. Todo el dinero lo administraba mi madre, el que ganaba mi padre, el de ella, y el nuestro todo lo administraba mi madre y lo hacía muy bien porque en realidad era muy poco dinero para sacar adelante una familia que ella sacó con destreza y con mucho amor, con mucha dedicación y con un gran sacrificio. Mi madre, la verdad es que como la mayoría de las madres del mundo ha sido una persona maravillosa, increíble, divina. Y bueno, yo iba aprendiendo cosas por la tarde a clase, por la mañana a trabajar y aprendí a ir a comprar sándwiches, bocadillos, se permitía cervezas, Coca-Colas, todo. Compraba cosas para que se desayunara a esto de las 11, 10, 11, 11 y media de la mañana. Así todo el mundo paraba y empezaba a desayunar. O si tenía que trabajar, trabajaba, pero con el sándwich, el bocadillo, el café, había máquinas de café. ¿No? Aquello también para mí fue increíble. Yo empecé a tomar mucho café. O si yo no era suficientemente ya activo, pues empecé a tomar café. Al ser Aries soy muy activo en general, a pesar de que os dije ayer que me gusta ser muy vago, pero creo que la vida no me ha permitido serlo casi nunca. Resulta que fueron años maravillosos, aprendí mucho de libros, no paraba de leer libros, no paraba de ir al cine, no paraba de ir al teatro, me invitaban a todo tipo me invitaban y nos reuníamos en todo tipo de círculos políticos, sociales, económicos, se hablaba mucho de política, se hablaba mucho de libros, de poetas, yo me hice poeta y a mí me iba más la poesía que la novela o que la historia, pero me gustaba mucho la novela también, pero sobre todo los libros de conocimiento, los libros de filosofía, los libros de poesía, mis poetas maravillosos, todos los latinoamericanos y los españoles, pues Miguel Hernández, Pablo Neruda de Chile, que fui a Isla Negra una vez a ver su casa, pues Federico García Lorca, bueno, todos los poetas grandes y maravillosos de América Latina y España me gustaron y me leía muchos libros. También, como empezaba a tener un poco de dinero, pues compraba revistas, me compraba 2 o 3 revistas semanales que eran muy innovadoras para la época porque hablaban de cosas muy avanzadas. Y de los 14 a los 18 años ocurrió todo este gran despliegue, este gran abrir de ojos, me abrió, el universo se me abrió, vi que había una sociedad que tenía coches de lujo, tenía casas de lujo, tenía, en fin, yo había nacido en un barrio perdido de Madrid, que en aquella época era puro lumpen, era underground todo, el barrio de Vallecas, y todavía lo llevaban peor mis tías y mis primos, porque vivían en una cueva, nosotros vivíamos en Chabolas, mis padres y yo, y mis hermanos y yo, pero ellos vivían en cueva, y bueno, fue una cosa eh, muy curiosa haber vivido allí. Para mí no me arrepiento porque yo no tenía conciencia de que había algo que no era la pobreza y tampoco sabía que yo estaba viviendo en un estado de pobreza. Fue después que me di cuenta que yo había vivido en un estado de economía inferior, pero para mí yo no tengo recuerdo de que eso haya sido realmente un trauma. Sí recuerdo que en el colegio yo me daba mucha envidia de los que tenían lapiceros, los que tenían sacapuntas, lápices de colores, gomas de borrar, y alguna vez le robé algún lapicero o alguna goma de borrar y cosas así, a lo mejor un cuaderno que me gustaba, alguna vez, muy de cuando en cuando, tampoco es que yo fuera
pero era porque me daba envidia que porque ellos lo tenían y yo no, eso sí me acuerdo, pero no recuerdo haber estado traumatizado porque hubiera carencias, y había muchas carencias. Mi madre, la pobre, de la nada hacía, hacía, hacía milagros para que comiéramos a diario. Mi familia no se pasó hambre, pero hubo en esa época gente que pasaba hambre en España. Ahora dicen algunos noticieros que en España se está pasando hambre. Yo creo que tanto como hambre no, pero hay algo muy decadente en el que con los años los poderosos son más poderosos, los pobres más pobres, y entre medias las clases medias que sí han servido, por lo menos para mí, de lo que yo conozco del mundo, para que Europa sea una zona de mucho confort, y parece que las clases medias también están empezando a tener sus puntos de flaqueza y de desequilibrio en estos momentos, pero también me he dado cuenta que todo depende de ti y de cómo percibes el mundo y la realidad. No es tanto lo que tienes, sino cómo vives lo que tienes y cómo eres capaz de adaptarte. Para mí la clave de todo es la adaptación, adaptarte a lo que tienes y adaptarte a lo que eres. Pero ser ambicioso y seguir impulsando cada día algo nuevo en tu vida para tu felicidad, para tu alegría, para tu bienestar y demás. Por lo tanto, esos 14 a 18 años fueron impresionantes. Ayer salté muy rápidamente a los 25 años, pero no quiero dejar de expresar que con 18 años yo llegó a mis manos un libro o un texto, no recuerdo si era el Bhagavad Gita o era un libro de Krishna o algo así, era hindú, oriental con toda seguridad, y casi seguro hindú, creo yo. No era budista, creo que era hindú. Y leí una frase con 18 años que decía algo así como: respeta a tus hermanos del reino animal. Y ahí me cayó el 7, como dicen los mexicanos. Se me vino un universo a mi ser, a todo mi ser. Me tambaleé, me llegó al alma y la piel se me erizó. Y desde entonces decidí que yo iba a ser vegetariano y que yo no iba a comer más ningún hermano del reino animal de ningún tipo. Esto lo decidí con 18 años, en un momento en el que en España no había vegetarianos. Éramos 4 en Madrid. Había un solo restaurante vegetariano que era de personas anarquistas que pertenecían a sindicatos anarquistas o que habían vivido en la guerra como anarquistas y que tenían unas ideas muy evolucionadas. Y yo tenía mucha implicación y mucha comunión con el mundo anarquista y con el mundo espiritual a la vez. Una cosa extraña, el anarquismo y la espiritualidad. Años más tarde comprendí que el Zen tenía mucho que ver conmigo, yo tenía mucho que ver con el Zen, que es una especie de espiritualidad anárquica en el que la libertad y la felicidad están por encima prácticamente de todo, siempre que te marques tu vida con respeto y fluyendo. Y muchas más cosas que os iré contando. De manera que a los 18 años me hago vegetariano, mi madre entra en drama, mi familia entra en drama, todos los vecinos, mi madre se lo contaba a todas sus vecinas de allí del barrio. Ya estábamos viviendo en el barrio de La Lipa, un barrio en el que prácticamente pasé desde los 6 años, 6-7 años hasta los 18, 19 aproximadamente. Ahí conocí a mis pandillas de amigos, comprendí que había pandillas que se pegaban de vez en cuando. Quedábamos en medio de una carretera y había que pegarse los del barrio de San Blas, los del barrio de Bilbao con el barrio de La Lipa o con el barrio de Vallecas o con cualquier otro barrio, y había que pegarse. A mí no me gustaba, entonces yo me ponía siempre detrás y a veces no iba porque, a ver, si eras de la banda pues tenías que ir. Hasta el punto que mi hermano Santi y yo conseguimos deshacernos de las bandas y no pertenecer a ninguna banda, ninguna pandilla, a ningún grupo organizado para pegarse. Y conseguimos con los años ser respetados en este sentido porque no nos casábamos con nadie, pero nos llevábamos bien con todo el mundo. Era la educación que nos habían dado mis padres y
siempre se nos respetó en el barrio, una cosa bastante complicada, había que hacerse respetar. Sí es verdad que me tuve que pelear varias veces con algunos para hacernos respetar, mi hermano Santi también, y en el colegio tuvimos que hacernos respetar porque éramos nuevos, acabamos de llegar, y poco a poco sí nos hicimos respetar, hicimos que respetaran a mi hermana, que en aquel momento pues eh, las chicas estaban vistas desde un punto de vista muy machista y mi hermana era una niña muy guapa, sigue siendo una mujer guapa. Y bueno, ella nunca se ha sentido feliz con que la respetáramos tanto o que estuviéramos tan pendientes de respetarla, pero era lo que nos tocaba, lo que nos mandaron y era lo que sentíamos que teníamos que hacer hasta que desde los 18 años ya convirtiéndome en un vegetariano. Lo que pasa es que mi madre entra en drama, todo el mundo entra en drama, todas las vecinas cuando yo las veía por la calle me decían que si me había vuelto loco y estaban todas convencidas que yo me iba a morir si no comía carne o pescado o cosas de estas. Estaban seguros que me iba a morir. A pesar de que no era una época que sobraba la carne y el pescado, la carne y el pescado era como un premio, sobre todo había pollo y poco más, ¿no? De vez en cuando cerdo, cosas así. A mí nunca me gustó el jamón serrano, cosa que por otro lado en España es un gran pecado. Nunca me gustó, me atragantaba desde pequeñito y huía del jamón serrano, con lo cual tampoco es que me costara mucho con 18 años ser vegetariano. Pero era muy complicado ser vegetariano en España. Todo el mundo te tomaba el pelo, todo el mundo se reía de ti, incluso en los bares, en los restaurantes hacían chistes. Mis compañeros de banca hacían chistes sobre mí, pero la verdad es que a mí me hacía gracia que se rieran, me parecían eh, mi ego y en ese momento mi soberbia me parecía que eran ignorantes por no entender qué significaba abandonar el consumo de hermanos y hermanas animales. Y mi madre durante unos meses me engañó y me hacía purés de lentejas, también me encantaban los purés de verduras, que me encantaban y me encantan, y les echaba carne o lo que ella podía. Y hasta que un día me di cuenta de que me sabía mal lo que me daba y le dije, si vuelves a ponerme carne o cualquier cosa en la comida, me voy de casa. Y se lo dije muy serio, hasta el punto que desde ahí mi madre no solo me respetó, sino que empezó a crear platos de cocina vegetarianos. Nadie más en toda mi familia ni en todo mi entorno, nadie más jamás me he encontrado con vegetarianos hasta que mi hija mayor, Belén, se convirtió, yo creo que con 13 o 14 años, se convirtió en vegetariana. Hubo problemas porque había que explicarlo en el colegio. El colegio era un colegio muy intolerante a los cambios, a lo que fuera por enfermedad, pero no por creencia, un colegio con una religiosidad fundamentalista desde mi punto de vista. Y bueno, pues tuvimos que ser un poco duros para que se pusiera manos a la obra e intentar que mi hija pudiera comer vegetariano. No nos ayudaron mucho en el colegio, pero bueno, mi hija lo ha superado y ahora es vegetariana o vegana, dependiendo del día. Pero yo nunca intenté influir en mis hijos, jamás, en mis dos hijas, nunca, ni en nadie, nunca he intentado influir en nadie. De manera que viví muchos años en esa historia en el que yo era el que llegaba a cualquier restaurante, a cualquier bar, me daba mucha pereza llegar y decir, oiga, mire, que es que yo no como carne ni pescado. Ya abandoné la frase soy vegetariano porque entonces tenía que explicar un discurso completo y no me interesó. Al principio lo hacía, pero me dejó de interesar y entré en el campo de los vegetarianos. Éramos pocos, con los años iba viendo algo más. Un día conseguí, a varios kilómetros de mi casa había un herbolario que era el sitio donde se compraban cositas vegetarianas ya que venían de Europa, de Francia, de Inglaterra y tal, y ya se empezaban a hacer algunas en España. Eso fue alrededor de los 22 años. ¿Y qué me ocurrió a los 22 años? Pues a los 22 años estaba yo harto del banco, porque a mí las cosas esas de los bancos y las oficinas y todo esto, pues no era lo mío realmente, o yo no me sentía muy feliz. Y como yo quería vivir una aventura, me largué a Londres a vivir un año allí y en Londres fui, y en aquel momento estaba permitido por ley, ocupa de viviendas en las que no hubiera nada dentro, en las que no hubiera absolutamente ni un mueble dentro, se podían ocupar por la noche
si no había nadie dentro, si no había oposición, y a los pocos meses venía el council, el ayuntamiento, el juez, y te decía que tenías que ir a los pocos meses, pero tenías que, no podías destrozar nada, lo tenías todo que tener muy equilibrado, muy limpio. Me enteré años después que ya no es tan legal, ni nada por el estilo, pero era en un barrio que en aquel momento era un barrio relativamente pobre, era un barrio donde había mucha gente de raza negra, raza latina, españoles, que es Portobelo, donde hay un famoso rastro donde se compra y se vende de todo. Ahora ya ha cambiado un poco, pero era fascinante, había cosas, había teteras de época victoriana, había camafeos de la época de Isabel II, había, bueno, cosas muy interesantes. Tampoco había dinero para comprar, claro. ¿Por qué? Porque yo entré de lavaplatos. Al principio era lavaplatos de un restaurante inglés por la mañana y luego un restaurante tailandés por la tarde. No hablaba nada de inglés. Yo había hablado francés porque era lo que se daba en mi instituto. Y se me ha olvidado que yo el bachiller lo tuve que hacer desde la casa del barrio de la Lipa. Los exámenes había que hacerlos en Vallecas y luego el instituto, eh, el colegio de la Lipa, el instituto era el de Vallecas, el Tirso de Molina, un insigne escritor español maravilloso, Tirso de Molina. Había que ir al instituto a examinarse todos los años y en unos cuantos días, 2 días, 3 días, te examinabas de todas las asignaturas y de toda la materia. Una locura impresionante. Después me tocó ir al instituto directamente a hacer segundo y tercero, me parece, o tercero y cuarto, y eso era caminando desde mi casa casi todos los días hasta Vallecas, desde la casa de David a Vallecas, que era aproximadamente 1 hora de ida y 1 hora de vuelta, 1 hora y media de ida, 1 hora y media de vuelta, más o menos, campo a través, porque en aquel momento no estaba Madrid como está actualmente, y se me olvidó contar esto, de manera que me largo de lavaplatos a Londres por la mañana, por la tarde, vivo de Ocupa, y de Ocupa empiezo a comprender que hay un mundo, un submundo en Inglaterra, que es el submundo de los sin papeles, de los indocumentados, de los emigrantes. Ahí comprendí lo que era ser emigrante en Europa. Ahí lo comprendí. Bien, me hice pasar por francés porque mi francés era bastante bueno, me hice pasar por francés, entonces, como en Inglaterra, en Londres, en aquella época no te pedían ningún tipo de documentación, lo que tú le decías ellos se lo creían, parecía fascinante esto, maravilloso. Me hice pasar por francés con mi propio nombre, mi apellido Serra también existe en Francia y en Italia, y en todo el Mediterráneo, pues me fue bien porque prácticamente me dejaron trabajar de lavaplatos cuando ya hablaba un poco de inglés porque me pagaba una academia de inglés al otro lado de la ciudad, era en Hammersmith, creo, Suffolk, Hammersmith, West London College, o Suffolk Woods, creo que era, si no recuerdo mal. En Londres sí me iba en bicicleta a todas partes, aprendí a ir en bicicleta en todas partes, tenía yo unas piernas y un trasero maravilloso. Resulta que a partir de ese momento empecé a vivir una etapa magnífica, magnífica, porque fui yo mismo, hice todo lo que quise, conocí a gente maravillosa de muchas nacionalidades, ahí aprendí un poco de italiano, un poco de griego, un poco de alemán, un poco de árabe, en fin, estábamos todos los emigrantes y en el spot que yo tenía en Londres, que yo había ocupado en Londres, pues siempre venían personas de todas las nacionalidades que necesitaban una habitación por unos días mientras llegaban, encontraban trabajo y se iban a otra habitación. Entonces mi casa estaba siempre abierta a todo el mundo y teníamos electricidad, teníamos agua caliente, teníamos aire caliente, calefacción, una maravilla. Y aquello fue para mí una aventura increíble. Aprendí por primera vez en mi vida a ahorrar dinero, gracias a una chica con la que yo estaba en aquel momento, que era muy aplicada, muy ahorradora y demás, Paqui del signo de Libra. Y bueno, no fue una historia muy bonita en lo que se refiere al tema
al tema pareja, éramos muy jóvenes, 21, 22 años. Yo había acabado mi servicio militar porque era obligatorio hacer el servicio militar en España. Fui de las últimas generaciones que hizo el servicio militar en España obligatorio, que venía de la época de Franco, ese tipo de servicio militar, y nada, era la pérdida de tiempo de un año y medio, en el que la mayoría acababan borrachos y demás, aunque mucha gente decía, no, o sea, ya ha vuelto hombre porque ha vuelto de la mili, los que volvían de la mili ya ha vuelto hombre, como diciendo, ha venido ya muy evolucionado, y esto yo nunca lo entendí porque yo era pacifista, pero no me atrevía a pasar 6 años en la cárcel, que era lo que te ocurría si renunciabas a ir a la mili, si te convertías en objetor de conciencia. Muchos valientes, muchos, se convirtieron en objetor de conciencia, tuvieron más narices que yo, fueron más valientes que yo, y pasaron años en cárcel, sobre todo en la cárcel de Mahón, que es una isla que hay en los Baleares, y que por lo visto no se pasaba muy bien, no se trataba muy bien a las personas que creían en la paz, porque se les consideraba cobardes por el antiguo régimen y también por el régimen nuevo de la democracia, que todavía no había cambiado la mentalidad, ¿no?, de los militares, la Guardia Civil, la policía, etcétera, etcétera. Así es que me veo en Londres con 21 o 22 años, viviendo una vida maravillosa, yendo en bicicleta a todas partes. Cuando aprendo un poco más de inglés y empiezo a conocer cada día más gente y más gente y más gente, la pena era que había muchos españoles en mi squad y hablábamos mucho español. Pero bueno, yo a pesar de todo era muy valiente y hablaba en un idioma que apenas conocía y que apenas me comprendían, pero yo era valiente para hablar. Y era muy malo para escuchar, tenía que mirar a los ojos para comprender de qué me hablaban. Todavía hoy me cuesta un poco de trabajo el inglés, porque en España apenas lo utilizo. Y viví una verdadera aventura maravillosa. Es uno de los años más importantes de mi vida. Cuando aprendí un poco me metí ¿cómo se llama? En ¿cómo se llama? En un restaurante típico francés, que no es realmente restaurante, sino que ahora mismo no me acuerdo, hacen raclettes y cosas así, y aprendí incluso a hacerlas. Y ahí estuve como de camarero, de servir. Había un cocinero detrás de mí, una barra, y me pedían la comida, yo la pedía y la servía. Me gustó y entonces acabé en un restaurante de lujo en la calle de las Embajadas, que así se llamaba, porque había muchas embajadas, en el restaurante The Ark. The Ark. Había dos chefs españoles, chefs, no, perdón, dos encargados, dos maîtres españoles, eran pareja, y el cocinero era francés, creo que era así, luego hubo un cocinero inglés. Tenían una comida de lujo, llegué a conocer personalmente a la sobrina de Winston Churchill, que dejaba muy buenas propinas, y a partir de ese momento mi mundo cambió, vi el mundo muy grande, vi cómo era de grande el mundo, porque Inglaterra y Londres es fantástico. Fui a visitar Escocia, fui a visitar eh, los castillos de Escocia, y también muchos castillos de Inglaterra que me gustan mucho, no tanto la zona costa, sino la zona interior, que me gustó, siempre me ha gustado mucho. Y los castillos, la verdad es que fue fantástica esa historia, duró prácticamente 9 meses, un parto. Salí un mes de marzo, abril, creo, del banco. En el banco me dijeron que estaba loco, mis padres pensaron que se me había ido la cabeza por irme de un hippie a Inglaterra, lo pasaron muy mal. Se podía hacer una llamada desde una cabina roja típica de Londres una vez a la semana para decirles que todo estaba bien, pero ellos se llevaron un gran disgusto porque pensaron que yo era alguien que tenía mucho futuro en el mundo de la banca, y de repente me había convertido en un hippie que me había ido a vivir de lavaplatos y de camarero a un país que yo no conocía, un idioma que no conocía, y a muchos kilómetros en avión. Bien, 2 horas y media, pero en realidad eran muchos kilómetros para mis padres, que no habían cogido nunca un avión. Y así ese mundo fantástico y maravilloso de Londres, que como digo me abrió mucho los ojos, aprendí muchísimas cosas. Volví a los 23 años, en las navidades de esos 22 o 23 años, terminé la mili,
A los pocos meses me fui a Londres, dejé el banco y a la vuelta pedí volver al banco y el banco ya no me quería porque yo había sido muy revolucionario, estaba metido en muchos líos políticos y sindicatos y demás, y ya no me querían y gracias a mis compañeros, amigos del sindicato este anarquista que yo pertenecía, a la CNT, es que conseguí que me dieran una buena indemnización, volver a empezar una buena vida. Pero esto ya lo dejo para el próximo capítulo. Espero que os esté gustando. Me gustaría mucho que me dierais vuestros comentarios, que me dijerais qué os parece, si estamos yendo en un camino en el que os sentís contentos con esta vía de contar un poco mi biografía. Vamos camino a la astrología cuántica y hoy me ha tocado más hablar de mi vida personal y privada para que comprendáis cómo llego hasta la astrología cuántica, cómo llego al punto en el que ahora os estoy invitando a que entréis en este universo de universos de universos que he creado y que he llamado astrología cuántica. Así es que espero veros pronto y que sigáis, me escribáis, me digáis cosas y en lo que estéis, por favor, decidme vuestras opiniones. ¿Os gustaría que siguiéramos hablando de esto para saber cómo es el camino hasta la astrología cuántica? Espero que sí. Nos vemos. Hasta pronto.